¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de opinión trascendente, este segmento que ha venido formando parte de Noticiero Trascendente y que bueno, cada semana hemos intentado estar con usted de manera física, de manera también a través de las redes sociales, a través de esta plataforma Imaginar Televisión, para que bueno, pues usted conozca la opinión de especialistas, para que usted conozca también el flujo de la información que bueno, pues está más actualizada y bueno, conforme se vayan dando los temas que vale la pena poner a discusión, que vale la pena poner en opinión, intercambiar, y también queremos conocer la opinión de todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Pero bueno, antes de dar inicio y de presentar a nuestro compañero, quiero enviarle un saludo a toda la gente que está en Estados Unidos y a quien, por cierto, a los paisanos que ya vienen en camino, a los que ya están aquí. Ya recibimos hoy la visita de algunos familiares, a quienes vengan por la carretera 57 también con mucho cuidado. Sabemos que hoy es el Día Internacional del Migrante, se está celebrando en municipios como San José de Iturbide y bueno, próximamente el 28 de diciembre se estará celebrando aquí en San Luis de la Paz, esto en dirección del Club Migrantes Oriundos de San Luis de la Paz, para que nos sigan el próximo 28 de diciembre. Y bueno, también a todas las personas familiares que tienen pues a gente en Estados Unidos, sobre todo aquí de San Luis de la Paz, de toda la región noreste, un abrazo para todos ellos. Y bueno, esta noche decidimos hacer este programa especial, el último programa de esta temporada 2025 en este 18 de diciembre. Y bueno, en esta semana hubo muchísima actividad en el Congreso del Estado de Guanajuato, información muy relevante, muy importante que va a impactar el próximo año 2026 y que bueno, nosotros vamos a platicar, a charlar con ustedes para darles nuestra opinión, compartirles algunos datos que emanaron del propio Congreso del Estado, de las diputadas, de los diputados que estuvieron a favor, que estuvieron otros en contra. Y bueno, qué mejor que escucharlo de una persona que sabe de números, que sabe de administración pública, que sabe de política y que bueno, también forma parte de este canal de televisión. Óscar Ramírez, bienvenido, buenas noches, saluda a la gente que se está conectando, un gusto tenerte nuevamente por estos micrófonos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a toda la audiencia de Imaginar TV, a todas las personas que nos ven en tiempo real y a quienes nos verán en un momento posterior. Reiterar el saludo, el reconocimiento afectuoso a todos los migrantes. Siempre he dicho que todos tenemos un pariente en Estados Unidos o en cualquier otro país donde estén buscando una mejor suerte o estén buscando un futuro más prometedor. Sean todos bienvenidos de vuelta a casa. Bienvenido, Óscar, a todas las personas que nos están siguiendo a través de su teléfono inteligente, de su pantalla inteligente. Óscar, ¿por dónde empezamos? Mucha información que es bueno poner en la mesa, pero bueno, decidimos para este programa titularlo Crisis de agua, deuda pública, nuevos impuestos, crecimiento de derechos a pueblos indígenas. Y bueno, se me estaba pasando la ley de egresos que ya se aprobó en el Congreso del Estado, también en muchos de los municipios también se está dando ya paso a esta aprobación. Y bueno, Óscar, al inicio de este programa comentaba que hubo bastante actividad en el Congreso del Estado de Guanajuato. Me gustaría que empezáramos por el tema de esta aprobación de los impuestos que tendremos que pagar en el año 2026 y que muchos pues son de manera muy considerable, porque pues hay quien, en el caso del refrendo, quien tiene muchos vehículos, a quienes hacen actividades empresariales también, es decir, pues un impuesto que se va a resentir, que bueno, está también en la polémica,
hay opiniones en contra, hemos entrevistado a algunos alcaldes y bueno, están en el entendido también de que hay que armonizar esos impuestos con otros estados de aquí de la República Mexicana. Hay quien dice que es un golpe a la economía. Y bueno, Óscar, estos impuestos que se aprobaron en el Congreso del Estado de Guanajuato, y para que ustedes se den una idea, déjenme les comparto algunas tablas que hemos nosotros investigado a través de este monitoreo de las redes sociales. Impuestos que aumentan en Guanajuato para este año 2026, el impuesto cedular por actividades empresariales en 2025, 1%, en 2026, 2.5%, el total del aumento es del 150%. Prestación de servicios a través de plataformas, lo que comentábamos ahorita, Óscar, 1% en el 2025, el aumento es de 150% también. El refrendo de placas para vehículos de motor en el 2025 de 672 pesos, ahora el aumento de 75%, se estará pagando 1,180 pesos por baja modificación al padrón vehicular. En 2025 111 pesos, en 2026 373 pesos con un 236% de aumento. Las licencias de conducir 2025, un costo de 1,198 pesos que dan en el 2026, con un costo de 1,420 pesos, un aumento del 20%. Y bueno, en el caso del refrendo vehicular también un aumento del 40%, que bueno, se planteó en un inicio el 75%. Este tema fue muy discutido en el Congreso del Estado de Guanajuato, con las reservas que los diputados y las diputadas propusieron, pues bueno, quedó de un 40%. Óscar, ¿qué lectura te da esta inercia que viene por parte del Ejecutivo? Una inercia que viene desde exgobernadores como Miguel Márquez, Diego Sinoé, Livia Denis, y que bueno, pues es una inercia que va en aumento, Óscar, con el tema de los impuestos, con el tema de la deuda pública, que es otro súper tema que también trataremos en algún momento. ¿Qué lectura te da este panorama con esta alza de impuestos para el 2026, Óscar? Bueno, ciertamente, como bien mencionas, esta semana el Congreso tuvo una actividad muy intensa. Bueno, no esta semana, estas semanas, porque recordemos que las iniciativas se presentan de manera previa, se presenta un anteproyecto para su análisis, para su revisión, y después viene posteriormente la discusión y la votación de la misma. Hay dos aspectos fundamentales que resulta importante resaltar, que es la adquisición de una deuda pública y el incremento a impuestos, que al final del día estos incrementos deben de verse plasmados en la ley de ingresos del Estado. ¿Por qué la deuda se tiene que contemplar como un ingreso? Porque va a ser un recurso que va a recibir el municipio, la entidad, y los egresos se tiene que hacer un cálculo de cuántos ingresos van a tener, considerando ahora estos incrementos que en su mayoría superaron el 100%, en algunos el 150%. Pero aquí lo importante es analizar hacia dónde va a ser canalizada, ¿no? En términos generales, la información que tenemos es que parte de la deuda, vamos a hablar primero de la deuda, ¿no? Parte de esta deuda va a canalizarse al megaproyecto de infraestructura hidráulica de la presa Solís. Ahí hay mucha información de la cual todavía se desconoce en qué va a constar ese proyecto. Tiene que ser un proyecto integral para el traslado del agua de la presa Solís, y que el gobierno tiene que clarificar hacia dónde será destinada y qué uso va a tener, y cómo van a mantener sana ese cuerpo de agua, que es posiblemente el más importante aquí en el estado. Eso por una parte. Ahora vemos, como bien lo mencionaste, un comportamiento de sexenios anteriores en los cuales también se adquirió deuda. Si mal no recuerdo, en los últimos años, en el sexenio de Diego Sinoé, se autorizaron por dos legislaturas deudas por 3,000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Entonces, aquí, bueno, la deuda no es mala,
pero siempre que sepamos, siempre que esté bien focalizada y que el costo-beneficio se va reflejada en beneficios palpables, en beneficios directos de la sociedad y que esta deuda sea bien direccionada. En muchas ocasiones, a través de la deuda, pues sirve como un mecanismo para sopesar esos gastos excedentes que está generando el gobierno y que no siempre son calculados. No son calculados porque pues, no puede haber una presión total. Sin embargo, este mecanismo de deuda pues tendrían que presentar para que la sociedad en general pudiéramos entender mejor es cómo nos encontramos al día de hoy. O sea, es decir, cuánto nos va a costar la deuda por 8,000 millones de pesos. ¿8,000 millones? Y amortizando y ajustando la deuda que se adquirió en gobiernos anteriores. Es decir, si esta deuda va a costar 20, 30, 40 años. 20 años es lo que comparten en el Congreso del Estado. Si hablamos de 20 años, y bueno, que se avecina, ¿no? Hoy lo vemos reflejado, que una manera de sopesarlo al menos lo pudiéramos percibir de esa manera, es a través del incremento de impuestos, de cuáles, pues de aquellos que, digamos que son de los más comunes, de los que la gente paga. Sabemos que hoy en día el vehículo es fundamental para la actividad económica, para el traslado a las labores, etcétera. Entonces vemos aquí un incremento considerable, digamos considerable, porque estaba presupuestado para un 75% y hoy está presupuestado para, bueno, se autorizó hasta por un 40%, que si bien se recortó prácticamente en un 60% el aumento, sigue representando un impacto fuerte para el sector económico. Para quien tiene más de dos vehículos. ¿Qué nos dice muchas veces esta dinámica o cómo actúa la sociedad con base en esta dinámica? Que al haber incremento de impuestos, automáticamente todo aumenta. Aumenta el precio de la gasolina y todo aumenta. El acero. La cadena de línea de producción, sí, hacia el usuario final o hacia el consumidor final, pues es quien termina pagando ese costo, ese incremento. Entonces, pues esto nos da una lectura que posiblemente, como ya se ha dicho en diferentes medios, 2026 va a ser un año complicado. Hay otro de los impuestos que tuvo un incremento considerable, que es el de la revisión a comercios que vendan alcohol. Entonces, esta actividad que, pues bueno, en el país es una actividad bastante activa, sí, valga la redundancia. Pues bueno, no sabemos si este incremento abre un boquete hacia establecimientos que no quieran regularizarse o que por el incremento a los impuestos no quieran regularizar sus permisos, no quieran ser revisados. Como en todo, sabemos hoy en día que hay establecimientos que no cumplen con la regulación, ni en horarios, ni siquiera cuentan con permiso de venta de alcohol, pero bueno, se siguen generando este tipo de establecimientos. Y bueno, habría que ver qué impacto va a tener para el 2026 si esto no abre ese boquete para que muchos no quieran regularizarse, o bien, si es el caso contrario, que yo francamente lo veo muy complicado, que quieran regularizarse. Tendrían que establecer un mecanismo de cobro muy efectivo, muy eficiente. Recordemos que el principio básico del ejercicio de los recursos públicos o de la captación de recursos públicos no es precisamente la deuda, no es cobrar más, sino cobrar mejor. De hecho, uno llama la atención porque uno de los principales convenios, uno de los convenios más importantes que se firmaron durante el sexenio de Diego Sinue fue justamente un convenio de armonización contable donde el Estado de Guanajuato y los 46 municipios, porque así fue, había municipios que podían no integrarse, pero así fue, donde este convenio se establecía
o se estableció en su momento que los municipios debían diseñar estrategias para el mejor cobro de impuestos y recaudación de recursos para tener una mejor captación. Pero bueno, aquí la entidad, o sea, el gobierno del estado, pues también tiene que hacer ese mismo planteamiento. Habrá que desmenuzar de manera más detallada esa deuda y desmenuzar de manera más detallada la ley de ingresos y consecuentemente la ley de egresos, hacia dónde se van a canalizar esos incrementos que están presupuestando como ingreso, dónde se van a ver reflejados, si va a haber un incremento en los programas sociales, en las participaciones que reciben los municipios. Bueno, esos montos ya están dados, pero si vamos a tener más infraestructura. Este año fue un tanto complicado para muchos municipios, en general, para los 46 municipios, en materia de infraestructura social. Habrá que ver si el próximo año pues esa deuda se ve reflejada y distribuida. Hay que analizar, es importante analizar pues la distribución en los egresos, hacia qué, cuánto se va a otorgar a organismos autónomos. Hablamos de universidades. Recordemos que el estado de Guanajuato tiene universidades importantes y que tiene regionalizadas: la Universidad Tecnológica del Norte, el ITESI, la Universidad Tecnológica del Sur, allá en Pénjamo. Bueno, ha diversificado, incluso tienen ya las universidades sus propios campus, y bueno, son organismos a los cuales se les va a entregar recursos, cuánto gasto va para educación, cuánto para infraestructura, y muy importante, cuánto va a costar la burocracia en 2026 al gobierno del estado, y cómo es que está configurada la estructura orgánica, porque es bien sabido que muchas veces, en muchas ocasiones, pues el gasto burocrático es considerable, el gasto burocrático pesa, y bueno, esto es un llamado a la atención a todos, como funcionarios, y me incluyo porque también soy funcionario público, a que pues mejoremos nuestro desempeño. Si está de 10, lo tenemos que hacer de 20, de 30, si estamos al 100%, tenemos que darle un 200%, para que pues precisamente este gasto burocrático pues tenga un costo-beneficio que resulte positivo para la sociedad. Óscar, déjame detenerme en dos puntos importantes. Tocaste el tema de Diego Sinoé. En una parte de los trabajos que se han venido haciendo en el Congreso del Estado de Guanajuato, en este intercambio de diálogo, se comentó que hay municipios que aún están por determinar a dónde se le inyectaría sus proyectos, y ese fue uno de los pues de los argumentos que dio la oposición al oficialismo, precisamente para votar en contra del endeudamiento. Yo te preguntaría, tocante al tema de Diego Sinoé, ¿recuerdas que hubo programas que no dieron resultados y que también formaron parte del endeudamiento? En esa inercia, Óscar, ¿qué lectura te da? ¿Qué lectura te da que tengamos ya esa experiencia de algunos programas? No quiero decir que todos, pero algunos programas que fracasaron por falta de transparencia también, y bueno, pues parte muy importante de esta deuda que se adquiere en el 2026 es que se canalice pues hacia proyectos y programas que verdaderamente sean funcionales. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, habría que, yo soy partidario de la transparencia, de que los datos sean abiertos. Sin embargo, hay programas que todavía no podemos determinar su impacto total porque la información desafortunadamente es clasificada al día de hoy. Tenemos programas que se implementaron en el sexenio pasado en materia de seguridad y que, a juzgar por la opinión pública, pues parece ser que no tiene resultado. Pero eso solo se puede determinar cuando la información esté disponible. Porque también es información reservada. Así es, bueno, al día de hoy se reservaron varios contratos, varios programas, entonces, bueno... Sobre todo de seguridad. Sí, porque fueron en su momento el programa Escudo, y bueno, toda la serie de estrategias que se implementaron, que para
verdaderamente y siendo objetivos, habría que analizar esos programas, pero no tenemos disponible la información hoy en día para analizarla. Entonces, decirte, tal vez la percepción propia del ciudadano a pie, es decir, no tuvieron éxito o fueron un fracaso, pero hay que analizar esa información que en lo personal a mí me gustaría que estuviera disponible para su consulta, como lo es cualquier información de cualquier programa. Entonces habría que ver cuál fue el costo. Aquí siempre vamos a hablar del costo-beneficio. ¿Cuál fue el costo-beneficio para la sociedad? Si en las regiones donde estaban incrementando la inseguridad bajaron los indicadores en la medición de robos a casa habitación, robos a transeúntes, robo de vehículos, etcétera, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos determinar con precisión, o sea, decirte yo como profesional de la administración pública que fue un rotundo fracaso, no pudiera decirte. Hay que analizar. Hay que analizar efectivamente información que está clasificada, que, repito, desde mi punto de vista, no debería por qué estar clasificada, porque ciertamente las cuestiones de seguridad son cuestiones de información delicada, de información que tal vez pueda tener, que en manos equivocadas pueda generar afectaciones o pueda usarse en daño, en perjuicio de la sociedad. Esa parte es entendible, sin embargo, hay otros cuestionamientos, hay otra información de carácter administrativo, de carácter financiero, que bueno, tienen que darse a conocer. Es importante que la gente lo conozcamos, y no solamente, sino para que los gobiernos de esta entidad y de todas las entidades que reservan información, pues hagan verdaderamente un análisis y no solamente exista una estrategia de clasificación de la información para evitar un posible golpeteo político. Y bueno, con esta inercia que se viene dando del endeudamiento, te repito, pues hay que ver. Lo importante ahorita sería, pues, lo ideal hubiera sido que tuviéramos la información sobre el destino del gasto. Sin embargo, todavía no es información que tengamos disponible. Yo invitaré a toda la sociedad a que estemos atentos de esto. Aquí tratamos problemas que son públicos o que deberían de ser de interés público, en el sentido de que todos debemos ser partícipes, de estar atentos. A veces que dices tú, la inercia es la que nos hace opinar. Entonces, en ese sentido te digo, sabemos de los incrementos que va a haber, pero tendríamos que tener en la mano, y pues lo estaremos analizando a inicio de año, tendremos que tener por un lado el ingreso que está presupuestado y el egreso que está presupuestado, que deben de ser exactamente igual. Lo que ingreso es lo que voy a ejecutar. Entonces, bajo ese mecanismo, habría que analizar el costo-beneficio, pero bueno, esperamos que pronto todas las entidades pues tengan esa apertura de tener la no reserva de información, con la salvedad de aquella que verdaderamente causa un perjuicio a la población. Y bueno, hay algo importante que se dio durante la actividad en el Congreso, y es importante mencionarlo porque, si bien aquí Guanajuato, Morena es oposición, resulta importante pues también hacer ese contraste a nivel nacional. O sea, ¿qué pasa a nivel nacional que afecta a las entidades federativas, que también en algún momento los orilla a la adquisición de deuda, los orilla al incremento de impuestos locales, porque son impuestos, bueno, a nivel de entidad? El municipio también puede tener sus propios impuestos locales, por ejemplo el hospedaje, que es un impuesto que determina cada municipio, pero creo que si nos venimos siguiendo la cascada, el gobierno federal ha tenido poca transparencia en el uso y ejercicio de los recursos públicos, y es ahí justamente donde los actores políticos entran en una contradicción. Tú demandas aquí en el estado de Guanajuato algo que a nivel federal estás permitiendo, ha habido mucha opacidad,
Este año verdaderamente hubo mucha actividad legislativa donde hubo algo que llamó mucho la atención. O sea, los actores políticos poco preparados. O sea, tal parece que... El tema del agua, ¿no? Te lo digo en términos generales, o sea, ¿para qué? No hay congruencia a la hora de legislar. Y ese es uno de los puntos que afecta justamente el diálogo y el debate a la hora de votar endeudamientos como el de este tipo, ¿no? O sea, sí vengo aquí a mi congreso local, sin embargo, mi grupo parlamentario a nivel nacional está generando mucha opacidad. Vaya, empezando por los sueldos de los diputados a comparación de del gobierno federal, bueno, ¿no? Efectivamente, Guanajuato es una... Ese es uno de los aspectos fundamentales. Los funcionarios públicos a nivel estatal de Guanajuato son los mejores pagados a nivel del país, de toda la nación. Y eso es información que está disponible, sí. Está un tabulador oficial. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? La oposición no dice vamos a recortarnos el salario, como se adoptaron medidas de austeridad republicana a nivel nacional. O lo pueden decir de dientes para afuera, porque si lo mencionan, que se apruebe, pues no se va a aprobar. Pero no se ha visto ese activismo para que se genere, digo, y se analice, ¿no? O sea, al parecer creo que ellos están de acuerdo con que su sueldo sea muy superior al de un diputado federal, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que están siendo poco congruentes. Más de 500,000 pesos van a recibir este año diputadas y diputados, menos su sueldo, su aguinaldo, diferentes prestaciones, los diputados guanajuatenses este año, Oscar. Pues habría que verdaderamente, bueno, yo creo que aquí en México uno de los problemas fundamentales en materia de legislación, sin salirnos un poquito del camino y abriendo un pequeño paréntesis, es que no hay un proceso legislativo objetivo, preciso. Parece que somos una fábrica de leyes, de regulaciones, de modificaciones. ¿Por qué? Porque no nos sabemos comportar, ni como sociedad, sí, ni como gobierno, ni como actores políticos. Es que ¿no te parece que es más bien una legislación que busca más estadística, cifras? Mira, más, además de las estadísticas, hay algo muy importante que es, parece que, no digo que las ideas de uno o de otro sean buenas o malas, simplemente parece que vivimos en el país donde no se me ocurrió a mí, está mal, lo señalo. Si se me hubiera ocurrido a mí, sería bueno, o si lo estuviera promoviendo yo, sería bueno. Y ese más o menos es el mecanismo. Hay legisladores que verdaderamente presentan argumentos objetivos, hacen señalamientos objetivos, pero desafortunadamente este año, que fue, digamos, el primer año de legislatura federal, sí, completo, la verdad es que vimos a mí me dejó mucho que desear, tanto a nivel federal, el comportamiento de los diputados dormidos, utilizando inteligencia artificial para generar sus participaciones en el Congreso, en el máximo órgano legislador de la nación. Entonces, imagínate, en el Estado, híjole, de repente se utilizaba la tribuna ahí para otras cosas que no eran. Entonces, híjole, verdaderamente que es preocupante a nivel nacional. Nosotros conocemos el caso de Guanajuato. Caramba, que vimos recientemente en el Congreso de la Ciudad de México. Diputadas deschongándose. Deschongándose literalmente. Entonces, cerrando este paréntesis, y que tiene mucho que ver ahora que dices con los salarios que van a percibir los diputados, pues creo que
en general, y hablo en general, si promediamos, yo creo que, híjole, nos salen debiendo horas de trabajo y una revisión verdaderamente de las leyes que están promoviendo y aprobando. Óscar, hace rato mencionabas el gasto burocrático. Esta información que le estoy compartiendo es tomada de la sesión del día de antier. Datos que expusieron diputadas y diputados en esta discusión, en este intercambio de diálogo. Los salarios para el 2026, habrá un aumento en los salarios, sobre todo de la Secretaría Particular del Ejecutivo, de 18%. Se abrirán 34 plazas y bueno, pues todo esto oscila entre los 22 millones de pesos para gasto burocrático, en especial la Secretaría Particular. Es lo que la información que compartieron algunos diputados de oposición en tema del gasto burocrático. ¿Qué opinas? Bueno, hace rato también platicábamos de los excesivos gastos que se realizan. Uno de ellos, pues los gastos de difusión, 2 millones de pesos, que también han sido muy criticados por parte de la oposición para la difusión en medios, para la difusión de la información del Ejecutivo, Óscar, y que bueno, también una de las propuestas es que en las reservas que hicieron, es que estuvo muy interesante porque pues a Morena no le aprobaron por sus reservas y a los diputados PAN, PRI sí les aprobaron sus reservas. Entonces es muy interesante ver cómo se hicieron esas modificaciones en la ley de egresos ahora en esta última sesión. Pero bueno, interesante este tema del gasto burocrático. Óscar, ¿qué opinas? Pues mira, resalta el hecho de que Guanajuato es uno de los estados, es que sea el estado mejor pagado. Habría que poner en comparativo los resultados que se están obteniendo y el desempeño que los funcionarios del sector estatal, en este caso, pues están teniendo. ¿Cómo decírtelo? Soy partidario de que los funcionarios, los servidores públicos debemos desquitar cada peso. Habría que hacer de verdad un análisis exhaustivo de la estructura orgánica que maneja el Poder Ejecutivo, si verdaderamente cada una de las plazas que integra el Poder Ejecutivo y también legislativo, porque muchas veces aquí ponemos el ojo en el poder, en el gobierno. Uh-huh. Siempre es el ojo del Ejecutivo. Ellos siempre son la gobernadora, el presidente municipal, los que están en el ojo de huracán, siempre recibiendo ese golpeteo político. Y aquí abro otro paréntesis. Es importante que la sociedad también estemos al pendiente del trabajo legislativo y también del gasto legislativo, porque no solamente hablamos de reservas que se separan a fracciones políticas, hablamos del gasto que hay detrás de todo esto. O sea, ¿verdad? Híjole, digo que en lo personal hay mucho trabajo por hacer, porque esos gastos van desde los consumibles, las galletas, el café, las gasolinas, los apoyos, médicos, las compensaciones, los gastos médicos, las partidas culturales, sociales, todas las partidas de ayudas sociales, etcétera, hasta otro gasto burocrático que no tiene que ver con gasto corriente y que es los asesores, los consultores, o sea, que son al final del día quienes muchas ocasiones en toda la nación son los que terminan revisando. O sea, mis respetos, he visto actores de todas las fracciones, algunos contados, y lo voy a decir así, Ricardo Anaya este año que tuvo una actividad bastante interesante, ¿sí? Y que desde mi punto de vista a mí me hubiera gustado verlo así cuando fue candidato. Exacto. No sé si no era su momento, pero este año vi un legislador crítico, un legislador objetivo, un legislador con pruebas en la mano, uh-huh, con datos duros y concretos,
que estuvo ahí señalando, y a mí me pareció una participación bastante activa y objetiva, que no buscaba ese golpeteo político, sino hacer, desde mi punto de vista, lo estoy aclarando, esto es una percepción personal, así como hubo diputados también de otras fracciones Morena, hubo algunas bajas dentro de Morena, renunciaron, es más, recientemente lo hemos visto en el estado y recientemente también San Diego de la Unión, en San Diego de la Unión, donde se volteó se volteó, simplemente se declaró independiente. Entonces vemos también cómo esta inercia que traen en algunos lugares el partido oficial ha tenido bajas. Uh-huh. Hay muchas opiniones encontradas, hay quienes están a favor y quienes están en contra. Sin embargo, pues vimos también un hecho importante que marcó este año también fue quien fuera en su momento diputado y después presidente municipal de Uruapan, y que en su momento también fue un presidente crítico, un diputado, un legislador crítico del actuar no solamente de las fracciones opositoras, sino también del propio gobierno y de los propios legisladores. Posteriormente, en un hecho histórico, arrasó la elección 3-1, ni todos juntos doble votación hubieran ganado, y que bueno, ya sabemos su triste desenlace, pero he visto, así como vi actores políticos, hay muchos que dieron mucho a qué desear. Entonces la gente, yo los invitaría, si me preguntan, hay que poner el ojo también en los otros dos poderes. Oye, Oscar, un tema también vamos a estar hablando, ya que este es el último programa de la temporada, que vale mucho la pena, sobre todo en este monitoreo que debemos de hacer como medios de comunicación, como ciudadanos, el tema de la participación de nuestros diputados representantes en el Congreso del Estado. Hablo de Plácida Calzada, hablo de Roberto Carlos Terán, y hubo dos situaciones que ahorita las vamos a comentar, porque me gustaría saber tu opinión. El tema legislativo, tema del Congreso del Estado de Guanajuato, en una sesión donde, hoy Roberto Carlos Terán deja de ser el presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, le pasa la estafeta a la Diputación Permanente Angélica Casillas, de acá de Dolores Hidalgo. Y bueno, pues hubo algunas situaciones que le tocó vivir a Roberto Carlos. Una de ellas fue cómo se aplicó la ley orgánica de parte del diputado Roberto Carlos Terán en un intercambio de diálogo. El reglamento, exactamente. Al momento de que una ciudadana, una madre buscadora, pues de una manera respetuosa, porque no fue ni siquiera en tono agresivo, haciendo sugerencias para que se hicieran mejores trabajos en este tema de las madres buscadoras. Pues Roberto Carlos aplica la ley orgánica del Congreso del Estado, y bueno, pues esto se hizo muy polémico porque por un lado las críticas se inclinan a que pues callan a las personas en el propio Congreso del Estado, donde pues es la casa de los ciudadanos, ¿no?, del diálogo. Y por otro lado, pues está quien lo ve desde la esfera de la parte institucional al aplicar el reglamento. Comentábamos inclusive entre los mismos colegas del gremio que, bueno, pues cómo silencias el dolor de una madre buscadora. Y ese es uno, para empezar. Y bueno, vimos en estos días también cómo en el Congreso del Estado de Guanajuato, por el tema del acueducto de la Presa Solís, también gente que estaba muy inconforme, con pancartas, con expresiones, que pues los ánimos se enaltecieron ahí en el Congreso del Estado. Y me viene la pregunta, Oscar, si es la casa del diálogo, a mí me parece que en vez de ser la casa de los ciudadanos, es la casa de los diputados, Oscar, porque hay que ser realistas. Muchos de los temas, yo los escucho hablar, escucho a diputados que dicen que en las comunidades les expresan
cuáles son las necesidades. Y bueno, no puedo generalizar, pero también hay diputados que raras veces se paran en las comunidades. Entonces, el hecho de cortar el diálogo, aunque apliques aunque seas institucional, ¿qué opinión te merece, Oscar? ¿Qué opinión te merece? Porque se jactan mucho de que es la casa de los ciudadanos, y yo la verdad es que no veo eso. Bueno, primero, el primer punto en esta situación que aconteció, donde pues una madre buscadora, en un grito de justicia, el diputado presidente pide pues la moción de orden. En este sentido, bueno, ¿para dónde te haces, no? O sea, por un lado, en efecto, hay que respetar el reglamento, y no con esto diciendo que estoy dando aprobación ni en un sentido ni en otro. Es una opinión. Hay que seguir un reglamento para que, no, sin desvirtuar el clamo de justicia por parte de la madre, pues el Congreso se vuelva también un lugar donde ciertamente se debe ser la casa del diálogo, pero digamos que no se vuelva un lugar tampoco desordenado. Aquí verdaderamente, pues, ¿para dónde te haces? Por un lado, hay que tener también la sensibilidad para entender que el dolor no se puede silenciar, la desesperación no se puede silenciar. Entonces, de pronto, pues hay que, no que el Congreso se vuelva un lugar de libre opinión, pero sí entender que son tantos los problemas que abruman a la sociedad, que aquí es en este tipo de situaciones donde los legisladores verdaderamente tienen que preguntarse qué trabajo están haciendo. ¿Por qué razón? Y lo digo así en términos generales, porque lo mismo pasa con nuestros diputados federales, y te hablo aquí de todas las fracciones. Antes eran reconocidísimas las famosas casas de enlace, que servían, en mi opinión, para dos cosas. Para nada, y ya sabes lo que sigue, ¿no? Nunca estaba el diputado presente ahí. Era una casa de enlace donde tú ibas, dejabas una solicitud y se apilaba en la lista de cosas que no les importaban. Sí. En muchas ocasiones, muchas solicitudes seguramente se les dio seguimiento, seguramente tuvieron un éxito, pero aquí es donde se debe replantear el trabajo legislativo en el sentido de la proximidad y acercamiento que tú tienes con la sociedad. ¿Qué es lo que tú vas a plasmar al Congreso? ¿Qué es lo que tú presentas como una iniciativa? Se supone, y digo se supone porque hasta ahorita es un supuesto, que son las necesidades, que es una iniciativa emana de una problemática social, donde tú ya fuiste a escuchar, donde tú has visto, no digo que has vivido, lejos están de eso, donde tú te abriste a la sociedad, te abriste al diálogo, recogiste las necesidades del distrito que representas, y entonces vas y lo expones, lo formulas a través de una iniciativa. Pero, y aquí es parejo, verdaderamente, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Un apersonamiento para entrega de apoyos, para un jalón de cuello, sí, efectivamente. O capitalizar imagen para un próximo... Pero lo que tú quieras, pero terminan, y lo vimos con nuestros legisladores de la legislatura pasada, a nivel federal, a nivel estatal. Sí tenían un acercamiento, pero ¿cuál es acercamiento? ¿Dar bolsas de mandado? Esto no es legislar. ¿Cobijas? ¿Dar cobijas? Tampoco es legislar. Y que muchas veces son apoyos que provienen de una donación. Tinacos ni siquiera provienen de recursos propios. Sí. O sea, verdaderamente yo quisiera pues ver que esos gastos que se realizan, esas visitas o de entrega de apoyos, pues provienen de su bolsillo, para que entonces estuvieran verdaderamente desquitando el salario. Ese es el trabajo que verdaderamente se tienen que replantear los legisladores. ¿Qué es lo que están exponiendo ahí? Muchas ocasiones, como en los congresos estatales, como en el Congreso Federal, como en el Congreso Estatal, hay muchas veces que las iniciativas se pasan la revisión 48 horas,
o con el mínimo de tiempo para su revisión, donde la oposición ni siquiera tiene oportunidad de hacer un análisis exhaustivo. Oscar, déjame, detengo un momento. Perdón. Y te digo que lastimosamente así ha sido. Esta situación del presidente, quien deja la presidencia, en un análisis crítico, pues sí dices hacia dónde te haces, ¿no? Por un lado, aplicas, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Ese es el cuestionamiento o la hipótesis que pudiéramos generar. A lo mejor el canal no era el más indicado, ¿no? O el más ortodoxo, o el indicado, o hay que entender que hay situaciones que no, ni con el reglamento en la mano, ni con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la mano, las vas a callar. Hay voces que no vas a callar nunca. Y esa es, ¿cuáles son? La voz de la justicia, la indignación, el dolor. Y bueno, también tuvimos una participación activa de la diputada Plácida Calzada, quien también presidiera en su momento, no mal recuerdo, una comisión permanente. Es la presidencia permanente. Sí, la presidencia permanente. Y bueno, donde al menos, no sé, pues no somos representantes nosotros. Yo la vi en su municipio muy activa, entregando tinacos, entregando cobijas. Sin embargo, yo no la vi así en otros municipios. Yo no la vi. O sea, si alguien la vio, pues que me cuente, ¿no? Pero de igual modo, o sea, sí hubo la bandera de ella siempre fue los pueblos indígenas, porque ella es originaria de un pueblo indígena. Qué bueno, es muy aplausible. Sin embargo, estaba legislando para 8 municipios. 8 municipios, si mal no recuerdo. Bueno, si no me corrigen, son 7, 8 municipios, pero estamos hablando que estaba legislando para un territorio bastante extenso, vasto, donde San Luis de la Paz es, si no el segundo, el tercer municipio más grande de la región. Y bueno, de ahí municipios importantes donde hay altos índices de rezago y de marginación social, y donde pues justamente pues la congruencia, digo, qué bueno que clame los pueblos indígenas. Yo siempre he dicho que es sin el afán de generar controversia, repito, hoy como siempre hago esa aclaración, es una percepción personal y basada en un conocimiento profesional, ¿no? O sea, ¿dónde está su congruencia? Digo, qué bueno que clames por los pueblos indígenas, pero no sé si toda tu gente indígena sepa todo el salario que tú vas a recibir, el salario que tú percibes mensualmente y lo que tú vas a generarte en aguinaldos. O sea, si tú conoces y has vivido y vienes de esa necesidad, cerró el año diciendo que bueno, pues hubo un, digamos, no sé, una pérdida, hubo poco avance en cuanto a la legislación en materia de pueblos indígenas en el estado de Guanajuato. Es posible. Sin embargo, a nivel nacional, pues se da un paso importante, ¿sabes? Donde en el 2024 se una reforma al artículo 2 constitucional, donde reconocimiento a los pueblos indígenas, que no se tocaba desde el 2001. O sea, un tema detenido tiene una evolución importante en 2024. Sin embargo, existe, y otro paso también importante que tendremos que evaluar posteriormente, es la asignación de recursos del FAISPIAM, la creación del FAISPIAM, que es el Fondo de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, donde los propios pueblos son los que gestionan este recurso. Esta forma de operar, digo, qué bueno que la gente sea responsable de sus propios recursos. Sin embargo, ¿qué ocurrió con la escuela es mía? Con todos los gestores. ¿Las escuelas del bienestar? Las escuelas el programa La Escuela es Mía, donde las padres de familia se integraban. Sí. Esta forma de operar, que hoy se está operando en el FAISPIAM, sirvió para que muchos actores políticos se aprovecharan de esa situación y incidieran mucho en el uso de los recursos dentro de los padres de familia. Incluso los padres de familia, con poca información que tenían, pues ellos actuaban por la inercia de lo que los operadores de ese programa les decían. Hoy está ocurriendo lo mismo con el FAISPIAM. El FAISPIAM tiene una extensión para su ejercicio
que traslade el ejercicio fiscal 2024 y que, si me permites decírtelo, los municipios y las entidades federativas tenemos que registrar estos proyectos del Fondo de Infraestructura, del fondo madre, por así decirlo, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual se distribuye en un componente de Fondo de Infraestructura Social Estatal, en un componente de Infraestructura Social Municipal y en un componente de Infraestructura Indígena, en términos generales. En los primeros dos, entidad y municipios, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer este registro en una plataforma para la validación de proyectos, pero no fue así para los pueblos indígenas. Y para mí, digo, creo que aquí, o todos culos o todos rabones. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir transparencia. Y si empezamos a abrir ese tipo de... Yo no estoy diciendo no estoy diciendo en este momento que se esté haciendo mal uso de los recursos, pero si empezamos a generar este tipo de situaciones donde no existe una transparencia total, y te lo digo por testimonios propios de una persona que estaba operando en los pueblos indígenas, que por razones obvias, no puedo decir un nombre, me comentó que los registros los llevaran en una libreta, literalmente. Digo, caramba, y entonces la plataforma, digo, porque eso se prestaría en su momento a que actores ajenos tengan intervención directa sobre el ejercicio de esos recursos, y habría que ver el resultado de las obras, porque este recurso estaba destinado únicamente en obras. Entonces, creo que también es una parte que deberá estar vigilando es nuestra representante del Congreso, que además, digo, es importante el hecho de que ella esté ahí, porque ella se reconoce, es originaria de pueblo indígena. Entonces, y ella misma fue parte de una de las de los arranques oficiales de este programa, de acuerdo a sus redes sociales, lo plasmó. Entonces, creo que también, invitar a todos los legisladores, ¿no?, a que tengan congruencia, porque, volvemos a decir, aquí vienes, en el Congreso local, híjole, cuando eres oposición todo está mal, ¿no? Uh-huh. Pero allá cuando eres oficialismo, híjole, todo está bien. Oscar, déjame preguntarte en el tema de los recursos que se vienen a través del FAISPIAM. ¿Esos recursos los ejerce la autoridad tradicional? ¿Que esos se encargan ellos, digamos, de llevar el registro en la plataforma de lo que se va gastando, de lo que se va ejecutando? ¿Cómo funciona? No, desafortunadamente, por testimonios de personas, me hicieron de conocimiento que ellos no estaban registrando en una plataforma, sino que estaban llevando registros escritos. Entonces, importante, estos recursos no los ejerce la autoridad indígena, los ejercen dos comités, uno de administración general y otro financiero, integrados de manera libremente por la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero participar en el comité, entonces... ¿Pero a dónde llega, digamos, a dónde llega el recurso? O sea, ¿les llega una cuenta? Les llega una cuenta, así es, les llega una cuenta que es administrada por el comité financiero, y quienes son los que van generando. Es más, a mí me parece una práctica poco usual, y debo de externarlo así, porque, repito, se presta para malas prácticas. Literal, y estoy hablando de testimonios, Sí. No puedo asegurar que así lo haya sido, pero son testimonios donde decían que incluso con notas de remisión se justificaba el recurso. Y digo, no puede ser. O sea, si vamos a implementar este tipo de mecanismos que benefician a nuestras comunidades indígenas, hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué implica esto? Una mejor capacitación por parte del gobierno federal a los pueblos indígenas, pero no solamente a los pueblos indígenas, también a los funcionarios. Permíteme decirte que una de las problemáticas que se dieron en los 2.500 y tantos municipios de la nación fue
inconsistencias en la plataforma de registro de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en los 3 componentes. ¿Por qué razón? Porque para el ejercicio 2025 se utilizó una plataforma denominada CIFAES, y es importante que la gente lo conozca porque es ahí donde se registran los proyectos. Entonces, hubo muchas inconsistencias, la plataforma de pronto no había criterios para la valoración de proyectos. Había proyectos que se registraban, un proyecto, por ejemplo, de construcción de un cuarto en una comunidad, y te decían, este proyecto está bien. Y de pronto registrabas un proyecto igual en otra comunidad, condiciones similares, y decían, está mal. Dices, ¿quién me está revisando que un proyecto prácticamente que es un clon del otro me dice que está mal? Entonces, hubo muchas adecuaciones, una modificación al calendario. La ley de disciplina financiera marca que se tenía o se tiene hasta el 20 de diciembre para finalizar con los registros. Sin embargo, la Federación ha venido haciendo modificaciones en los últimos años, recortando ahora en un calendario oficial estipulado en reglas de operación al 7 de septiembre, es decir, recortando 3 meses, más bien 4 meses prácticamente, la proyección, donde tú dices, bueno, en septiembre yo todavía no termino de proyectar mis recursos, yo todavía estoy como municipio, como entidad federativa, en espera de algún apoyo adicional. Entonces, creo que aquí es donde también nuestros legisladores, a través del propio Congreso local, pues exhortar al gobierno federal a que esta implementación de ejercicio de este fondo tan importante, porque este fondo es fundamental para que los municipios altamente dependientes de la asignación de recursos federales puedan hacer obra pública. Oscar, y aparte las comunidades indígenas que todavía no están en el padrón, porque hay muchas comunidades indígenas que todavía no están en ese padrón para que les llegue su... ¿Qué va a pasar el siguiente año? Yo te aseguro que, de mi parte, entre más reconocimiento haya, está bien. Pero esto abre también una situación a que ya hay en fila seguramente comunidades que están por registrarse y que ahora por derecho constitucional tienen que recibir recursos. Vamos rápidamente a un corte comercial, está muy bueno el tema, para regresar y despedir este último programa, y estamos de vuelta en un santiamén. No se desconecte porque esto está sabroso. Regresamos. En Imaginar TV queremos agradecer profundamente a todas las personas que han sido parte de este hermoso viaje. Gracias a nuestros televidentes, colaboradores, invitados y equipo de producción por acompañarnos a lo largo de cada emisión y cada contenido durante estos 5 años. Durante el año 2020 logramos para ti más de 20 programas musicales, además de programas sociales, de opinión, de salud, culturales, educación, política, entre otros. Más de 36 programas totalmente en vivo, con la participación de artistas locales, regionales y nacionales. En lo musical recordamos a las agrupaciones que dejaron su legado en Imaginar Televisión. Grupos como Los Duendes Rock, Conjunto Cherokee, Los Atletas Campesinos, La Fuerza Norteña, Sensación Huasteca, Mariachi Galleros, Conjunto Anhelo, Los Pócares del Norte, La Rondalla Voces Magisteriales y más, quienes compartieron su talento y su energía en el estudio y con la audiencia. Estos programas se han creado con dedicación, creatividad y mucho cariño, con el objetivo de inspirar, informar y conectar con todos ustedes. Gracias por estos 5 años. Gracias por imaginar con nosotros. Imaginar TV.
La magia de la televisión por Internet. ¿Buscas buena música y buen ambiente para tu evento social? Solista Luis Ramírez, tu mejor opción. Agenda abierta con fechas disponibles. Amenizamos todo tipo de evento social, bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y más. Contamos con amplio repertorio de canciones a ritmo de balada, ranchero, norteño, banda, cumbias, guapangos y mucho más. Estamos de nueva cuenta con todos ustedes, ya casi despidiendo este programa, este último programa de Opinión Trascendente. Pues muy interesante lo que se ha vivido estas últimas semanas con esta intensa actividad desde el Congreso del Estado de Guanajuato, con el tema del día de hoy, el día de ayer, con la aprobación de la ley de egresos, con todas estas reservas que, bueno, durante todo el día, imagínate, durante todo el día se estuvieron presentando reservas por parte de los diputados. Ya algunas se aprobaron, otras cuantas no se aprobaron. Y bueno, Oscar, pues muy interesante que se viene el año 2026. Preguntarte la pregunta del millón, Oscar. Costo político, ¿tendrá costo político este incremento de impuestos, esta deuda, con todo este contexto que se ha generado pues en este año a nivel también estatal? Notas importantes de transparencia, notas importantes pues de información que, bueno, pues decías tú, debería de aclararse, no debería de reservarse. Entonces, pues muy interesante. ¿Cómo visualizas este 2026? Bueno, si me preguntas, te respondería en dos sentidos. El primero, puede tener un costo político para las elecciones intermedias. Recordemos que el 2026 pues, es el preámbulo, es el preámbulo para las elecciones 2027, donde pues seguramente pudiera tener un impacto político. Claro que las conductas que de pronto adoptan los gobiernos cuando son en materia de recaudación siempre tienen un impacto negativo. Aunque sean razonables, o sean justas, o sean necesarias, siempre tienen un impacto negativo, porque pues, el que lo resiente es el bolsillo de los ciudadanos. Entonces pues siempre tienden a tener ese impacto. Ahora bien, si me lo preguntas, digamos como estrategia política, pues estamos arrancando el segundo año fiscal, en términos fiscales de gobierno del Estado. Entonces pues habría que ver cómo evoluciona y cómo esta adquisición de deuda se aplica en el 2026 y cómo continúa la inercia para los próximos años. Puede ser que sea una situación emergente y necesaria, más bien que para el 2026, para finales del sexenio, esta situación se vuelva únicamente como una acción emergente que tuvo que adoptar el gobierno para Oscar, hacerlo. Justo en eso, porque he entrevistado, hoy justamente hablé en una entrevista con el presidente Rubén Urías, y bueno, dentro de los argumentos de los propios políticos es que la armonización de los impuestos del estado de Guanajuato con otros estados de la República Mexicana que están muy por encima. ¿Estás de acuerdo con esa armonización? Guanajuato tiene la capacidad para estar, digamos, en términos de impuestos, en el equilibrio con ellos. Puede ser que cuando es necesario tiene que haber armonización, cuando no, definitivamente no tendría razón de ser. Lo cierto es que yo te puedo mencionar que al menos para el caso de San Luis de la Paz y las entidades los municipios que conozco, con los que colaboro, San Luis de la Paz tiene al menos impuestos locales que son más bajos que en otros municipios. Entonces ahí sí digo, bueno,
San Luis de la Paz tal vez pudiera tener un crecimiento o un ligero incremento en su recaudación si hace un ajuste, tal vez no una homologación, pero sí un ajuste, porque bueno, estos no pueden ser totalmente homologados, pero sí tener algunas adecuaciones para que puedan ser traducirse en algo que no resientan el bolsillo del ciudadano de a pie, en general de todos los ciudadanos, porque todos al final del día pagamos impuestos, de una forma u otra. Bueno, y que también le va a las actividades empresariales. Ahí es donde va, o sea, a los que prestamos servicios, va a tener un impacto directo, va a tener un incremento por el uso de plataformas, pero bueno, regresando a este tema, a la pregunta inicial que me haces. El impacto. El impacto político, o sea, al corto plazo sí lo va a tener, pero todo va a depender de la estrategia que se adopte en cuanto respecta a nivel entidad, pues que a la estrategia que se adopte los próximos años, ¿no? Te repito, tal vez en 2020, antes de llegar al 2029, ni siquiera nos acordemos de esta deuda. Es posible. Todo depende de la efectividad también, de a dónde vayan destinados, de que ¿no? Esos miles de millones de pesos que están destinados a gasto burocrático se van efectivos en funcionarios públicos que de verdad usen los espacios para la atención de la gente. Tuvimos un cambio de fiscal este año también, que fue bastante interesante y que también ahí pues tuvo algunas conductas que fueron no muy bien adoptadas por la ciudadanía. Entonces también es otra de las cuestiones donde se ejerce una buena cantidad del gasto público. Recordemos que pues los fiscales aquí en Guanajuato pues tienen un costo bastante considerable. Entonces hay que estar pendientes y ser puntuales del seguimiento que van a tener esos recursos. Te repito, pues el costo político dependerá de la estrategia que tomen y de lo eficientes que sean los servidores públicos a la hora de ejercer. Yo siempre lo he dicho, cuando un funcionario público tiene acercamiento con la sociedad, le atiende de forma amable, es parte no que se vuelva parte de su necesidad, sino que entienda, sea lo suficientemente objetivo para entender la necesidad sea subjetivo para entender la necesidad y más objetivo para atenderla. Es ahí cuando un servidor público es verdaderamente eficiente, porque entiende al entender la necesidad, la va a saber atender de manera adecuada. Y entonces, si esto pasa, pues te repito, tal vez este tema sea un tema pasajero en años futuros. Eso no lo sabemos ahorita. Oscar, ya para despedir el programa, actores políticos en el 2026 inicia la carrera por el foco, inicia la carrera por la atención. ¿Qué veremos de acuerdo a tu experiencia que has tenido en estos últimos años, siendo parte también en algún momento de alguna candidatura, formando parte también de pues este universo que es la administración pública? ¿Qué vamos a ver? Porque ya va a estar bastante interesante también el cambio de bandos de algunos regidores, ya actores políticos. Lo vimos en ¿cómo se llama? En San Diego de la Unión, con este regidor que deja Morena y se autoproclama como independiente. Lo vimos aquí en San Luis de la Paz, el cambio de algunos actores políticos en otros partidos, y que bueno, pues los hemos visto también a través de las redes sociales muy movidos. El panorama de manera muy general para 2026, ¿qué vamos a ver, Oscar? Bueno, antes... porque aquí en San Luis de la Paz va a estar muy interesante también. Aquí, bueno, antes quisiera que tocáramos también, antes de eso, cerramos este tema político, pasamos para tocar también el tema del agua, que se volvió fundamental, que se volvió un tema fundamental y que tendrá impactos para el próximo año. En temas políticos, quisiera decir que interesante es porque vamos a ver actores políticos
de categoría, actores, digo, no con ello estoy diciendo que en su momento cuando tuve participación yo sea esto que voy a decir, ¿no? El erudito. El erudito, el saberlo todo, etcétera, sino que lo que trato de decir es que la sociedad merecemos tener candidatos preparados, tener candidatos que verdaderamente tengan conocimiento amplio de lo que es la administración pública. Yo creo que si a mí me preguntaran en un ideal, yo diría, híjole, pues que los candidatos antes de registrarse pues, sean evaluados, ¿no? Para que vean que tienen las capacidades y aptitudes necesarias. Digo, con eso no estás discriminando nada. Sigues teniendo tu derecho a votar y a ser votado, pero que cumples también con ciertos requisitos. Claro. Porque en los últimos años hemos visto, caramba, aquí sí no quisiera decir nombres, pero bueno, al final del día son actores públicos y sí puedo decir sus nombres. Vivimos a un Cuauhtémoc Blanco que pasó de presidente municipal a ser gobernador y hoy a ser legislador en el Congreso Nacional, que caramba, yo creo que nada más se subió a la tribuna para pedir una disculpa y referir, mira, ni me acuerdo, quisiera acordarme de verdad sobre sus participaciones para poder decir, híjole, caramba, vimos la evolución de un jugador a un legislador, ¿no? Exactamente. Entonces, hemos visto en los últimos años esa distorsión que ha habido en la figura del político, que ahora vemos el político que es influencer, el político que es activista social, digo, caramba, en cuanto eres... Desde el momento en que eres servidor público, llámese legislador, servidor público de cualquier poder, llámese judicial, ejecutivo, legislativo, dejas de ser activista social. ¿Por qué razón? Porque estás actuando con dinero de los demás. Eso no es ser activista social. Entonces, hoy vemos que los actores políticos juegan a crear asociaciones padrinos, a jugarle al padrino. Digo, a ver, esa no es tu chamba. O sea, sí es tu trabajo generar condiciones de bienestar y de seguridad en todos los poderes. Pero hemos visto esa distorsión, esa descomposición de los actores políticos. Vimos también el caso, no recuerdo en este momento su nombre, de una representante del Poder Judicial en la Suprema Corte, que dando ahí consejos de cómo vivir en paz, en armonía, y caramba, o sea, de verdad en los tres poderes nos están saliendo a deber los funcionarios públicos en términos generales. Sé y reconozco que hay buenos elementos, pero en términos generales nos están saliendo a deber. Entonces, yo quisiera decir, Pavis, que interesante el panorama, esa candela política. Y bueno, vamos a ver, seguramente hablando en un escenario imaginario, políticos conocidos, caras que pues van a, seguramente después de ser compañeros van a estar también conocidos y reconocidos. Y requete conocidos. O sea, yo quisiera decir ese entonces, o sea, verdaderamente que estamos teniendo, que vamos a ver un panorama político, realmente lo que se avecina, lo que se avista, es pues un retorno de viejos, o sea, más bien una rotación de los mismos actores políticos que están fuera de la orden de bueno, hay algunos actores que permanecen ahí, permanecen ahora por algún interés, con la salvedad, y no con esto estoy diciendo que apruebe o desapruebe, con la salvedad de Acción Nacional, que siempre, a pesar de sus diferencias, se cohesiona con las diferencias que tenga, pero se cohesiona. Pero es el que menos bajas
que ha tenido una disminución importante de sus militantes a nivel estatal, pero es el que menos las tiene, o sea, el que menos rotaciones tienen. Fuera de eso, pues ya hemos visto la postura de varios candidatos que solamente han rotado y seguramente los veremos contender por alguna regiduría, en alguna elección paralela, si es que la legislación no cambia. Recordemos que también este es un aspecto fundamental y que ya se turnó a los municipios, que es justamente pues que las elecciones consecutivas ya no estén. Yo digo, si son eficientes, que bueno, hemos tenido éxitos de elecciones consecutivas que han sido exitosas. En general, si me preguntas, digo, caramba, un periodo de 3 años es insuficiente. A mí yo lo he dicho y lo he manifestado, tal vez 4 años estaría bien, sin elecciones consecutivas. Y también otro aspecto fundamental es que ya los cónyuges y los familiares de primer y segundo grado y tercer grado, me parece, ya no puedan votar. Eso está ahorita, se ha turnado a los municipios para que emitan sus opiniones y en algún momento estaremos viendo legislaciones. Estaremos viendo plasmada ya una ley donde digan, ¿seguimos igual o hacemos este cambio? Pero yo de verdad invito a la sociedad a que sean partícipes en este sentido. O sea, híjole, hemos visto legisladores que llevan, que ni don Porfirio Díaz se aventó tantos años en el poder, o sea, no legisladores, pero políticos que se brincan del Senado al Congreso, delegaciones, diputaciones, etcétera, o sea, y verdaderamente que necesita la juventud hacerse presente, activos, críticos, pero tiene que ser una juventud libre de la enajenación de los propios medios. Parece imposible hoy en una realidad que estamos viviendo donde la inteligencia artificial se está volviendo parte cotidiana. Digo, los diputados por la generación en la que crecieron veíamos como que pues no estamos acostumbrados, tal vez ni tú ni yo estamos tan acostumbrados a usar la inteligencia artificial hoy en día. ¿Por qué? Porque nos tocó crecer en un mundo diferente. Están creciendo los jóvenes hoy en día, que la parte del uso de inteligencia artificial se está haciendo algo cotidiano. Entonces, yo no digo que sea malo el uso de inteligencia artificial, pero sí tenemos que desprendernos porque decía Cantinflas, siempre lo pongo de ejemplo porque todas sus películas a mí me parecen extraordinarias para ejemplificar varios casos de la vida cotidiana. Por eso es el policía, el padre, el médico, el doctor, el político, el barrendero, etcétera. Y en una de esas, hace 50 años, dice, estamos viendo en una película que es una parodia de las Naciones Unidas. Dice, estamos viendo un momento histórico donde hoy el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Eso dijo hace 50 años, cuando todavía no hablábamos de inteligencia artificial, no había teléfonos de redes sociales, no había redes sociales. Entonces, hoy estamos superados en avances científicos y tecnológicos, pero moralmente seguimos decayendo. Entonces, para cerrar este punto, necesitamos que la gente esté muy al pendiente verdaderamente de quienes buscan un interés público y quienes buscan un interés propio. Óscar, hace falta en San Luis de la Paz, particularizo porque de aquí somos, nuevas caras, salir de ese círculo vicioso de las caras de los políticos, de las políticas también, de las figuras políticas, hablando de una manera general, de los mismos actores de siempre, ¿no? Hace falta esa emergencia de la oportunidad, inclusive también. Bueno, ahora algunos partidos políticos ya han dicho, como él es el caso del Partido Acción Nacional, ahora con Jorge Romero, que estuvo allí en México, donde de su propia voz dijo en esta presentación de la renovación del Partido Acción Nacional que le iban a dar oportunidad a todos aquellos que quisieran levantar la mano. Es decir, dejar a un lado los famosos dedazos, ¿no? Que hace falta también en San Luis de la Paz ver nuevas figuras políticas. ¿Qué opinas? Mira,
sí hace falta ver, yo siempre he dicho que no se trata de un relevo, sino que se dé paso a la participación de los jóvenes y de actores, de nuevos actores políticos. Hay mucho escepticismo y mucha negación hacia la política, justamente porque no hay esa búsqueda de ese reconocimiento de decir, bueno, no pensamos igual, pero tu idea no es mala, te apoyo. Sí. O sea, siempre vivimos justamente en ese poder que hoy nos da el alcance de las redes sociales, donde todos quieren protagonismo, donde todos quieren cámara, Donde todos quieren ser, bueno, muchos quieren ser presidentes. donde muchos quieren ser, y claro, muchos hacen un buen trabajo, pero muchos otros tantos no lo hacen así. Entonces, pues, te digo, sí hace falta, pero yo creo que un aspecto fundamental es que yo, por ejemplo, he visto, y lo voy a particularizar, he visto un movimiento ciudadano muy activo, desde siempre, muy activo con los jóvenes, pero le entrega el poder a políticos viejos. Totalmente. Yo lo que estoy viendo, o sea, pues igual Morena. Sí, Morena lo que tiene, bueno, es que, híjole, caramba, creo que las instituciones Otro políticas temazo, ¿no? es un temazo, dijo, que nos da para llevarnos aquí hasta las 2 de la noche, pero bueno, ya sintetizando, creo que Morena es una consecuencia. Sí. Morena es una consecuencia. Y de no escuchar también a la militancia, ¿no? Ajá. De no escuchar también a la Morena, a los- híjole, puede ser a las simpatías. puede ser tan, así como emergió, puede diluirse, porque Morena es una consecuencia, y así lo digo profesionalmente, es una consecuencia de las malas prácticas de las demás instituciones políticas, donde se concentraron, yo no, o sea, los que hoy dirigen Morena, todos vienen de un Expriistas. todos vienen emergidos de otra institución Claro. política, ponle el nombre que quieras. Pero hoy Morena, en un corto plazo, ha generado una deuda con su militancia, entregándole justamente el poder de ser a alguien que no es ese ciudadano. Y fíjate, pasa algo curioso, crece la militancia, porque es lo que han venido presumiendo, pero también crecen las discrepancias, ¿no? Total, o sea, totalmente, o sea, Dentro del mismo Morena. parece que se suman, pero también se restan. Entonces, es un tema que ya estaremos visualizando en este momento. Al día de hoy, eso es lo que te puedo comentar, que sí hace falta el emergimiento de líderes legítimos, Sí. más que legales, es decir, más que ganamos una elección interna institucional, vamos a entrarle con la planilla. Bueno, los ecos que puede hacer también el movimiento del sombrero. También, pero que está, híjole, te digo que lastimosamente hoy nos enteramos de manera vertiginosa de los acontecimientos, pero también vertiginosamente los olvidamos. Entonces, habría que ver, ese es un movimiento que tiene que democratizarse sin burocratizarse, es decir, que no pierda su esencia. Digo, lastimosamente viene de un suceso desafortunado, que yo estoy seguro que igualmente, aunque eso no hubiera ocurrido, ese movimiento hubiera tomado fuerza, Sí. por la inercia de un líder legítimo. Iban por la gobernatura. De un líder legítimo, y eso es lo que hace falta en todos los lugares. Líderes legítimos que tengan el reconocimiento, no la legalidad. La legitimidad siempre pesa más. Digo que a veces no triunfa lo legítimo, sino triunfa lo legal. Cuando lo legal debería ser lo legítimo. Oscar, el tema hídrico ya se nos fue el tiempo, muy, muy interesante. Con este tema cerramos. Bueno, mira, pues todos vivimos, todos fuimos de alguna forma partícipes en este sentido, no de manera activa, tal vez fuimos
actores presentes de algún suceso derivado de las demandas sociales en materia de esto que hoy es la Ley de Aguas Nacionales, que también es un tema que ya se había intentado tratar sexenio durante al menos 3 sexenios, y no había logrado concretarse. Y donde Guanajuato se vuelve un actor importante en materia de las demandas y las críticas hacia esta Ley de Aguas Nacionales. Estamos hablando muy en términos generales, donde se vuelve un actor muy importante, pero curiosamente también hay de manera paralela varias entidades también se levantan, alzan la voz. No solamente, hoy cualquiera diría, bueno, pues es que aquí la gente está siendo manipulada por actores políticos. No estoy diciendo que no así sea, porque seguramente también hay actores políticos detrás de esto, aquí en el estado. Pero pasa en Jalisco, un estado gobernado por Morena, donde también hay levantamientos importantes, donde también hay cierres carreteros que pues quedan el día de hoy, generaron afectaciones, pero la gente, curiosamente, entendió. Sí. Hubo, del modo que sea, hubo un entendimiento social. O sea, siempre hay, en ese sentido, lo voy a decir, tal vez sonar un poco despectivo, siempre hay algo en la sopa que resalte ahí, alguien haciendo un comentario despectivo, pero en general hubo un entendimiento social y un entendimiento hacia los campesinos que demandaban. Pero la misma de siempre, demandamos, yo creo que cuando demandamos algo empezamos por la casa. Empezamos con ver y valorar la situación como está en la casa, ¿no? Lo cierto es que se tiene que regular el uso del agua, las concesiones que están otorgadas, porque es bien sabido, no es exclusivamente aquí en Guanajuato, estoy hablando de toda la nación, que muchas concesiones están otorgadas a políticos, exgobernadores, expresidentes municipales. Sí. Eso es algo de lo que adolece toda la nación. Pero entonces habríamos que estar muy al pendiente de que si estos mecanismos que se están estableciendo de vigilancia, de participación social, porque son aspectos fundamentales que resaltan en la ley, si verdaderamente se van a hacer efectivos o la participación ciudadana se la van a pasar por el arco del triunfo, o si los van a hacer efectivos, ¿no? Si efectivamente, tal vez, pues obviamente, cuando tocan tus intereses, a cualquiera. Ahí sí brincas. Brincamos, todos brincamos, claro. Todos en absoluto lo hacemos. Hay otro, a mí me llamó mucho la atención, además de toda esta, sí me llamó mucho la atención, o sea, la organización que tuvieron todos los campesinos, o más bien, voy a llamarle productores en general, todos los productores. Pero hubo un sector que poco fue tocado y que poco fue mencionado, y en alguna publicación lo externé yo, y era justamente, o sea, que nadie habla del campesino mexicano, y no me refiero al productor, a ese que maneja la Cheyenne del año, y ya dije marcas, pero bueno, ni modo, a ese que tiene tractores, que maneja indumentaria agrícola, sé que se ve afectado y que sus reclamos de justicia son totalmente razonables. Legítimo. Sin embargo, hay otro aspecto donde parece que pasa de noche, así como se van a trabajar de madrugada, toda esa gran cantidad de personas que sale muy temprano de madrugada, aglomeradas en camionetas, y que son la mano activa del campo mexicano. Sí. Yo espero que, y lo digo así en términos generales, espero de verdad que todos los grandes productores que obtuvieron esos acuerdos, porque si al final de cuentas los firmaron, es porque estuvieron de acuerdo.
Punto. Espero que también esos acuerdos pues les alcancen a la mano del mexicano que se levanta, del campesino que se levanta a las 4 de la mañana para que pasen a las 5 de la mañana por él y trabajar una jornada de 8, 10 horas bajo el sol. Que les alcance, espero que... Y que no los vimos a ellos activamente bloqueando carreteras. Donde estaban, pues, viven. Espero que de verdad sus salarios también les alcance para algo más que vivir al día. Porque verdaderamente quien está ahí, quien está trabajando una jornada así, es porque tiene una necesidad latente y presente. Vimos también, o sea, hemos visto Dolores Hidalgo, empresas del sector agrícola con el conocimiento de autoridades, donde la gente no era originaria de aquí, pero por necesidad estaba ahí. O sea, hay muchas aristas en ese sentido y que se derivan pues no solamente del uso y buen aprovechamiento del agua, sino pues de las tarifas, obviamente pues el impacto que tiene el uso del agua, regular más, elevar costos, pues tiene un impacto directo para los productores, pero toda esa cadena tiene muchos aristas que yo siempre lo he dicho, verdaderamente invitar a la sociedad a que estemos a que busquemos buenas fuentes de información. Sí, porque hubo esa polémica, opiniones encontradas, no había información muy clara, inclusive hubo un foro en Dolores Hidalgo para el tema de la Ley Nacional de Aguas. Y bueno, lo que comentábamos en un principio también, ¿por qué no decirlo? Se desvirtúa luego este tipo de movimientos cuando actores políticos se hacen presentes. No podemos asegurar que los encabecen, pero sí se hacen presentes. Pero cuando un actor político se hace partícipe de un movimiento que parece tener una homologación de criterios, un pensamiento en común, donde los productores defienden su derecho a precios justos, no solamente en la regulación de las concesiones de las cuales tienen, en precios justos del cobro de electricidad. Todos sabemos cuánto es, muchos sabemos, o también muchos desconocemos que los productores también pagan tarifas extraorbitantes por el consumo de luz en sus pozos, ¿no? O sea, son muchas aristas, pero en este movimiento que se gesta en el mes pasado, el micrófono que se gesta en el mes pasado y que, te digo, parece tener un nacimiento genuino del pueblo, emanado del pueblo, donde se hacen presentes actores políticos, pues indudablemente le quita legitimidad, porque ya no es el pueblo por sí solo el que está actuando, ya parece ser, más bien se tiñe de un interés particular. No estoy diciendo que así lo sea, a lo mejor el interés puede ser también legítimo, pero se desvirtúa. Entonces, a mí me tocó también estar detenido horas en el tráfico, entonces parece que las situaciones pues se van ahí olvidando. Entonces hay cosas que definitivamente no podemos olvidar, pero repito, o sea, tenemos que empezar por la casa, ¿no? O sea, lo que señalamos a nivel federal, también tenemos que hacer la congruencia. Sí, si me preguntaras en este momento, no me lo estás preguntando, pero me adelanto, ¿con qué cerraría mi opinión? Te diría que invitar a los legisladores a tener congruencia legislativa, es decir, que lo que exijo aquí también lo exija tanto a nivel federal como a nivel local. Exactamente, o sea, también para los gobernantes, ¿no? O sea, lo que yo exijo, si estoy clamando que me están reduciendo el presupuesto y yo cacheteo a mi sociedad con incrementos injustos o que no son poco no son razonables, pues
bueno, los hago efectivos y les doy buen uso. Eso, la congruencia a la hora de las exigencias gubernamentales. Y pues también como sociedad, pues poner el ojo en en los tres poderes, porque de repente se nos olvida que hay un poder judicial, que también vimos que tuvo un cambio no sé si fue trascendental, todavía no sé si para bien o para mal. El hecho es que al día de hoy estamos viendo, y lo vimos en vivo en las audiencias que así se suscitaron públicas, donde jueces sin experiencia, jueces dictando ahí visceralmente sentencias. O sea, no hay que dejar que las cosas lleguen a este punto para poner atención. Entonces, lo que siempre digo en cada programa, invitar a la sociedad a que seamos ciudadanos responsables para exigir legisladores responsables, gobernantes responsables e impartidores de justicia responsables. Oscar, pues bueno, con este tema cerramos este último programa de Opinión Trascendente. Queremos agradecerte, Oscar, como no tenemos a la mano el conteo de cuántos programas fueron este año, pero se los vamos a compartir posteriormente. Pero fueron muchos programas en el que estuvimos debatiendo, compartiendo, argumentando, también monitoreando sesiones del Congreso, temas polémicos a nivel federal, temas a nivel local, que bueno, también hay mucha tela de dónde cortar, siempre pues con el objetivo de compartirles una opinión profesional, una opinión también desde un lado como ciudadano, y también tratando de analizar las diferentes aristas de todo este universo que es en la política, hablando en toda su esencia social, legislativa, ejecutiva. Y bueno, pues Oscar, también agradecerte mucho que nos compartas, y que en este próximo 2026 seguramente vamos a tener estas participaciones contigo. No me adelanto, espero por ahí que el contrato nos permita seguir teniéndote aquí en esta mesa de análisis, porque se viene... Deja que me caiga mi aguinaldo. Deja que te caiga el aguinaldo, y que bueno, pues este 2026 la participación de la ciudadanía también pues podamos ver ese panorama un poco más activa, ¿no crees? Bueno, a mí me parecería bastante importante hoy, o sea, en esta última participación, pues invito a la sociedad a que vean que el espacio trascendente es un espacio de opinión pública y está abierta a comentarios, críticas, y como medio de difusión, para no particularizar y no entrar en polémicas, hemos sido muy coherentes en el sentido de que todos los comentarios que así se viertan se quedan. Así lo hacemos, no eliminamos comentarios, y bueno, no somos tampoco monitas de oro, y siempre he dicho en el sentido de cuando emito una opinión, que son dos opiniones las que yo puedo ofrecer. Mi opinión personal, que va a estar teñida por mi sentir, y mi opinión profesional, que pese a que no me parezca, puede discernir, tengo que dar una opinión muy objetiva. Entonces, son dos opiniones, y aquí se trata de ofrecer una opinión objetiva, repito, donde tratamos temas de interés público, y la vida personal de cualquier actor político, llámese gubernamental, legislativo, judicial, no es de nuestro interés, en tanto no transferir la integridad de alguien más. Entonces, ojalá que tengamos más participación. Agradecemos los comentarios que a lo largo de los programas que hemos tenido se han vertido. También se van a hacer preguntas. No somos todólogos, pero en la medida de lo posible trataremos de resolver sus dudas, siempre y cuando estas sean dirigidas también con respeto. Claro. También no vamos a prestarnos a situaciones que de alguna forma tergiversen la información o la distorsionen sobre todo. Agradecerles a todos, la audiencia, sus comentarios. Esperamos que en 2026 podamos
tener esa participación que para nosotros es fundamental, porque también nosotros, como cualquier ciudadano, no dejamos de aprender y estamos en constante formación. Gracias, Óscar. Agradecer infinitamente también a nuestra compañera Ana Núñez, que está en la parte del cómputo, en la parte del monitoreo, y bueno, también en este caso bien a la expectativa, monitoreando y comunicándose con nosotros. Que pasen ustedes muy buenas noches, pasen ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Nos vemos próximamente en el 2026 con más sorpresas en este espacio informativo. Nos vemos muy pronto y felices fiestas. Óscar, felices fiestas, nos vemos muy pronto. Gracias, feliz año. Bueno, pasen una feliz Navidad primero todos, ¿no? Y pues un feliz año. Pasen una bonita noche en compañía de sus familiares. Nos vemos Nos vemos pronto. pronto.